Y decimos juntos, esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré. Y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mi vida, mis finanzas, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén y amén. Habacuc, capítulo 2, verso 2. ¿Listos? Dice así: Y Yahvé me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Verso 3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. ¿Cuántos creen que Dios es mentiroso? Me llama mucho la atención esta palabra y me motiva porque dice que no mentirá, que Dios no es alguien que miente, que Él no es hombre ni hijo de hombre para mentir ni para arrepentirse. Así que les pido que se graben muy bien esa palabra, que Dios no mentirá. Dice, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Verso que sigue. Verso 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Yo no sé ustedes, pero mientras leía este versículo, no sé si pusieron atención ahorita que leíamos, pero era algo así como, ¿no tardará o sí tardará? Y yo estaba leyendo y fue como así, no tardará, pero espérala, sí tardará. ¿Qué? Si me puedes regresar por favor al verso 3 para leerlo otra vez. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Así que yo no entendía muy bien en qué se refería esta parte que dice, no tardará, espéralo, porque la visión llegará, ciertamente no mentirá, porque se apresura a su fin, así que espéralo, porque va a tardar, pero no va a tardar. Así que yo dije, ¿qué quiere decirnos Dios aquí? O sí va a tardar o no va a tardar. Hasta llegué a pensar que tal vez la esposa de Habacuc llegó a escribir esta parte. Es una broma, no se crea. Verso 4. Pero seguí leyendo y dice el verso 4: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. No sé ustedes, pero aquí hay una palabra que solo tiene 2 letras y que es muy importante en este texto. Es una palabra que muy a menudo suele pasar desapercibida. Es una palabra que tendemos a ignorar, a leer y sin hacerle mucho caso. Pero es una palabra muy poderosa que solamente tiene 2 letras y seguramente por su mente está pasando la palabra fe, pero no es a la que me refiero. Es justamente una que está antes de la palabra fe y es su fe. Porque muy a menudo solemos decir que tenemos fe y creer en la fe, pero no siempre creemos en nuestra fe, no siempre actuamos con nuestra fe. Y hoy yo quería mencionarles algunos puntos para activar su fe, no la fe. Si se fijan, dice, el justo por su fe vivirá, no por la fe, sino por su fe. El título de este mensaje es Activa tu fe. ¿Pueden repetir conmigo? Activa tu fe. Muy bien.
Y es que suele pasar que como cristianos vivimos por la fe de alguien más, ya sea por la fe del pastor, ya sea por la fe de los líderes de la iglesia, ya sea por la fe de mi esposo, de mi esposa. Vivimos por la fe de la hermana Filomena, que al orar parece que se abren las ventanas de los cielos y los ángeles se mueven para responder su oración, porque la hermana tiene mucha fe. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que actives tu fe y que dejes de vivir por la fe y comiences a vivir por tu fe. En ciertas ocasiones es importante la fe de alguien más que apoyarnos de la fe de alguien más, pero si queremos vivir nuestra vida, tenemos que vivir por nuestra fe, no por la fe de alguien más. Si quieres entrar al propósito que Dios tiene para tu vida, tienes que empezar a vivir por tu fe y no por la fe. La fe es no por la fe como un principio, no como la fe como una doctrina, sino comenzar a vivir por tu fe. Porque es tu fe la que te llevará a los lugares donde Dios quiere llevarte. Es tu fe la que te entregará las promesas que Dios tiene para ti. No la fe de alguien más, no la fe del pastor o de un líder. Muchas veces venimos a la iglesia y queremos que alguien ore por nosotros y solo queremos que el pastor ore por nosotros y nadie más, porque creemos que alguien más no tiene la fe suficiente para lo que nosotros estamos necesitando, cuando en realidad hay en nosotros fe para cada circunstancia. Dios ha puesto en nosotros una fe para cada situación que vamos a vivir, para cada problema que vamos a enfrentar. Así que yo te quiero decir esta tarde, ejercita tu fe. Hay una medida de fe dentro de ti. Hay una fe que Dios ha puesto ahí, que ya está ahí. Pero solo tienes que activarla. ¿Me acompañan por favor a Romanos 12, capítulo 3? Perdón, Romanos 12, verso 3. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tengan más alto concepto de sí que el que deben de tener, sino que piensen de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La Biblia nos dice que ya tenemos fe, que Dios ha puesto fe en nosotros, que ha puesto una medida de fe en nuestro interior, en cada uno de nosotros. Así que la pregunta no es si tengo fe, la pregunta no es ¿acaso tendré fe? ¿Acaso cuánta fe tendré? ¿Mucha o poca? No, dice la Biblia que Dios ha puesto una medida correcta, ha puesto una medida en nuestro interior. Pero la pregunta no es si tenemos fe, la pregunta es ¿qué estamos haciendo con nuestra fe? ¿La estamos usando? ¿O simplemente está ahí sin que nosotros nos demos cuenta? ¿Estaremos viviendo por la fe o estaremos viviendo por mi fe? ¿Estás viviendo por la fe de alguien más o estás viviendo por tu fe? Porque sin duda que hay fe en nosotros. La Biblia dice que Dios ha puesto una medida dentro de nosotros. Así que ustedes pueden ver que yo traigo una camisa. Yo traigo esta camisa y esta camisa está hecha a mi medida, está hecha para mi cuerpo. Así que yo no le puedo pasar o prestar esta camisa a mi papá porque a él no le va a quedar, porque está hecha para mí. Es una camisa que está hecha adecuada para mi cuerpo y si yo se la paso a él no le va a quedar, ni él me puede prestar su camisa porque seguramente no me va a quedar. Es igual con la fe, no podemos buscar la fe de alguien más, no podemos querer tener la fe de alguien más, sino debemos enfocarnos en activar nuestra fe, la fe que Dios ha puesto en cada uno de nosotros.
Vamos a Hebreos 11:1. Hebreos 11:1. Es un versículo conocidísimo que seguramente se saben de memoria. Y dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vemos en Habacuc que dice, escribe la visión y espérala, porque no tardará, ciertamente llegará. Pero también dice que tardará, pero que le esperes, porque no mentirá. Y vemos aquí en Hebreos 11:1 que dice que la fe es la fe, la certeza de lo que se espera. Y en Habacuc dice, espera la visión, espera la promesa, espera lo que Dios ha dicho en tu vida. Lo que me llega a pensar, que si no estamos esperando nada, no tenemos fe. Ahora yo te quiero preguntar, ¿qué estás esperando? Dice así, escribe la visión, aunque tardará, espérala, porque no tardará, dice en Habacuc. Y después dice en el capítulo 4 de Habacuc 2, dice, el justo por su fe vivirá. La fe es la garantía de lo que se espera. Hebreos 11, Habacuc dice, escribe la visión, aunque tarde, espérala, porque no tardará. El justo por su fe vivirá. La fe es la garantía de lo que se espera. Vemos cómo la palabra espera, se hicieron bolas, ¿verdad? Yo también, igual me hice bolas. Pero enfóquense en esta palabra, espera. Porque la palabra esperar determina nuestra fe. Si tú no estás esperando nada de Dios, entonces tu fe no está sirviendo de mucho. Si tú no estás esperando que Dios haga algo en tu vida, entonces no estás viviendo por fe. Si tú no estás esperando que Dios cumpla una promesa para ti, entonces no estás viviendo por fe. Yo te pregunto, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando desde la mañana que te levantas? ¿Qué estás esperando mientras vas al trabajo? ¿Qué estás esperando en tu economía? ¿Qué estás esperando para el día de hoy? ¿Qué estás esperando para el día de mañana? ¿Lo basas en lo que Dios dice de ti o solo te despiertas y te lanzas a vivir la vida como que hay para donde la chancla apunte? No, tenemos que esperar algo de Dios. Tenemos que estar atentos, expectantes a lo que Dios dice, esperando que se cumpla la promesa en mi vida, esperando que llegue eso que su palabra dice, porque acabamos de ver que dice que Dios no miente, que no mentirá, que la visión llegará, pero que la tenemos que esperar. La fe es determinada por lo que esperas. Y cuando esperas en fe, lo que tarda, no tardará. Porque la fe del justo apresura los pasos. Apresura los pasos, apresura los propósitos de Dios. Cuando esperamos en fe, lo que se dice o lo que se ve, lo que la circunstancia me muestra que va a tardar, lo que la circunstancia me muestra que es una situación muy difícil, que se ve difícil que se cumpla la palabra de Dios. En el momento en que nosotros esperamos en fe y confiamos, lo que se pensaba que iba a tardar, no tardará, sino que llegará. Porque el justo por la fe vivirá. Y la fe del justo tiene poder, dice la palabra de Dios. Así que si no estamos esperando nada, de nada sirve. Si no estamos esperando en nada, no estamos viviendo en fe. ¿Qué estás esperando en tu matrimonio? ¿Qué estás esperando de tus hijos? ¿Qué estás esperando en tu trabajo?
Estás esperando que Dios obre en ese corazón duro de tu hijo, y estás esperando y estás confiando que Dios lo traiga a sus pies y que entregue su vida al Señor y que se comprometa con el Señor y que salga de todos esos problemas, que salga de todo eso donde el mundo lo tiene atado. ¿Estás esperando que Dios actúe o te has rendido a la circunstancia? ¿Estás esperando que la relación con tu pareja sea restaurada, que Dios obre, o te has rendido al problema, o has dicho, no, yo veo que está muy difícil? Tal vez tú me digas, Ivanué, es que no sabes la situación que yo estoy pasando, no sabes lo difícil que esto está haciendo. Para ti tal vez es muy fácil decirlo, pero no sabes lo que yo estoy viviendo, no sabes la lucha que yo tengo. Lo que tú me estás queriendo decir es, yo no creo que Dios sea poderoso para librarme de esta situación. Yo no creo que Dios sea poderoso para restaurar. Yo no creo que Dios sea poderoso para sacarme del problema. Yo creo que mi circunstancia es más poderosa que Dios. Entonces dejas de esperar en la palabra, dejas de esperar en la promesa, y tu fe no sirve para nada. Muchas veces pensamos que cuando oramos y cuando lloramos y cuando estamos quebrantados y cuando estamos pasando por una situación difícil, que Dios nos escucha. Y no es mentira, es verdad. Pero Dios, la mano de Dios, el poder de Dios no se va a mover en tu vida. El poder de Dios no se va a activar en tu vida por tu dolor, por lo que estés sufriendo, por la circunstancia en la que estás pasando, sino que Dios, la mano de Dios, su poder se activa en el momento que tienes fe. En el momento que activas tu fe, en el momento que obras en tu fe, no en la fe de alguien más, no en la fe, sino en tu fe. Eso es lo que hace que la mano de Dios se mueva. Eso es lo que hace que el poder de Dios se manifieste en cada situación que tú estás pasando. Romanos 12:3, si lo podemos poner otra vez. Dice así: sino piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió en cada uno de nosotros. Es decir, que esa medida de fe que cada uno tenemos, debemos de usarla, debemos de activarla. Y les quiero poner un ejemplo. Gera, por favor, si me puedes ayudar. A medida que usamos nuestra medida de fe aumenta. Pero tenemos que vivir por nuestra fe. Gracias, Gera. Así que quiero ponerles este ejemplo. Yo tengo 3 botellas acá. Son las mismas botellas. Sirven para lo mismo. Tienen capacidades diferentes, pero son las mismas. Es el mismo plástico, el mismo color, la misma tapa, la misma marca, solo que tienen capacidad diferentes de contener agua. Ahora, hay muchos cristianos que están viviendo en su fe, pero en esta medida. Están actuando en su fe, pero en esta medida. Ahora, vemos que esta botella es mucho más grande y tiene más capacidad para contener agua. Pero a la medida que nosotros actuamos en tu fe, aunque tengas este tamaño, tu fe va a empezar a crecer, tu espíritu va a empezar a ensancharse
y sin que te des cuenta vas a poder contener cada vez más agua, vas a poder contener cada vez más palabra, tu espíritu se va a poder ensanchar un poco más. Si ejercitamos nuestra fe y no nos rendimos a las circunstancias, a los problemas, a las perspectivas, si no nos rendimos a los problemas, a las situaciones difíciles y comenzamos a actuar en nuestra fe y comenzamos a creer, activar lo que hay en nosotros y comenzamos a ser guiados por lo que la palabra de Dios dice, comenzamos a ser llevados por los planes, por los propósitos que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Si comenzamos a creer que Dios tiene el poder, si nosotros dejamos que la palabra de Dios moldee nuestros pensamientos, nuestra manera de hablar, nuestra manera de andar, nuestra manera de caminar, nuestra manera de creer, entonces nuestra fe irá en aumento. Así podemos activar nuestra fe. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Y esto solo va a poder pasar si ejercitas tu fe. Debemos de ejercitar nuestra fe. Debemos activar nuestra fe. No la fe de alguien más. No confiar en la fe de alguien más. No vivir por la fe, sino vivir en mi fe. Porque dice la palabra que el justo por su fe vivirá. Así que yo tengo fe en que cuando termine esta reunión, todos los que estamos aquí no vamos a salir igual que como entramos. Yo tengo fe que cada uno de nosotros vamos a activar nuestra fe y de los que ya está activada, que la vamos a llevar a un nuevo nivel, porque vamos a comenzar a creer y a vivir por nuestra fe, a comenzar a creer en lo que Dios dice acerca de mí y poder ir creciendo y ser llevado a otro nivel en fe. Así que la fe viene siendo como un músculo. No sé cuántos de ustedes alguna vez han ido al gimnasio. Yo hace algún tiempo estaba yendo al gimnasio. Sí, estaba cerrado. Llámese ese chiste. No, pero yo estaba yendo al gimnasio. Entonces, cuando yo comencé a ir, como al mes, después de un mes, me di cuenta que podía levantar, podía cargar más peso del que cargaba al principio. Comencé a ver que ya no cargaba el mismo peso, sino que ya podía agarrar unas pesas más grandes, con más kilos, y podía hacer las mismas repeticiones, pero con más peso. Podía ver que tenía más fuerza. Podía ver que tenía más fuerza en mis brazos, que ya no cargaba lo mismo. ¿Por qué? Porque estaba ejercitando mis músculos, porque había ejercitado mis músculos y porque había cargado y había estado entrenando y había estado llevando mis músculos a un nuevo nivel de resistencia. Así que podía levantar más, podía cargar más. Mis músculos habían crecido un poco, no mucho, yo sé que lo pueden notar. Y así que la fe es como un músculo, pero el objetivo o lo que quiero que quede claro de esto, en hacerle la comparación, que la fe es como un músculo que a medida que tú le ejercitas comienza a crecer, a medida que tú la activas, tu fe va a comenzar a crecer y que lo poco que podías contener, de repente sin darte cuenta ya vas a poder contener un poco más, vas a poder soportar más pruebas, vas a poder llevar tu fe a nuevos niveles
las circunstancias o los problemas del pasado, vas a decir, ¿cómo es posible que sufrí tanto por esos tan pequeños problemas? Porque hay una medida de fe en cada uno de nosotros que necesita ser ejercitada. Porque la palabra de Dios dice también que no vendrá ninguna tentación que no sea humana, no vendrá ninguna tentación que no puedas resistir, no vendrá un problema que con tu fe no puedas soportar. No vendrá un problema más grande que eso, porque Dios ha puesto la medida correcta, ha puesto la medida adecuada en ti para cada situación, para cada problema por el que estás pasando, para cada circunstancia, y con esa fe tú puedes salir del problema, pero necesitas activar tu fe, y a la medida que activas tu fe, Dios te va llevando a nuevos niveles de fe, tu espíritu empieza a crecer. La palabra de Dios puede entrar más en ti, puedes contener más poder de Dios para tu vida. Así que la parte clave es esta, que cuando yo empezaba a cargar más en el gimnasio, me di cuenta que el músculo que yo tenía era el mismo. Era el mismo músculo, o sea, no fui al Oxxo y compré otros músculos para cargar más. Eran los mismos músculos, era el mismo músculo con el que Dios me había formado desde que estaba en el vientre de mi madre. Eran los mismos brazos, solo que comencé a activarlos, comencé a ejercitarlos. Es el que siempre ha estado ahí, el mismo que Dios puso. Hay muchos cristianos que no nos damos cuenta a veces que ahí está nuestra fe. Yo cuando recién comencé a ir al gimnasio, la primera semana me dolía todo. Me dolían los brazos, los hombros, me dolían partes de mi cuerpo que ni siquiera sabía que existían. Comencé a sentir partes en mi cuerpo que me dolían, que ¿a poco esto lo tengo aquí? Yo no sabía que tenía este músculo, yo no sabía que estaba ahí. Pero en cambio ahí estaba, y la fe es igual. Muchas veces no nos damos cuenta, pero ahí está. No damos cuenta la capacidad que tenemos, no nos damos cuenta la fe que tenemos, la fe que ya está en nosotros. ¿Por qué? Porque solo está adormecida, porque no la hemos activado. Pero cuando comienzas a ejercitar tu fe y a caminar por fe y no por vista, comienzas a creerle a Dios sin que te des cuenta, tu capacidad aumentará. Es tiempo de que cada uno de nosotros, los que estamos aquí, es tiempo que los cristianos comiencen a ir al gimnasio espiritual. Es tiempo de que comencemos a ejercitar nuestra fe. Esa fe, esa medida de fe que Dios nos ha dado. Vamos a Lucas 17, verso 11. Va a ser hasta el verso 19, del 11 al 19, dice así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar a una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Verso 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús le dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Ahora, no sé si nos damos cuenta de la magnitud de este milagro,
no sé si somos conscientes del tremendo milagro que Dios hizo aquí, que Jesús hizo en la vida de estos 10 leprosos. No sé si ustedes tengan entendido qué era la lepra, pero la lepra era una enfermedad que separaba a las personas, que los marginaba, que eran echados fuera, eran puestos aparte de la ciudad, eran marginados porque eran vistos como pecadores, eran vistos como alguien que podía contaminar a las personas. Así que eran desechados. Por eso dice que ellos gritaron desde lejos porque no se podían acercar. Ahora, la lepra era algo que se les iba pudriendo la piel, que de repente podrían ir caminando y de repente ¡pum!, se le cayó una nariz, o se le podían caer una mano, o se le iban cayendo pedazos de su cuerpo, de su piel. Así de feo era esta enfermedad. Así que ellos gritaron: Jesús, ten misericordia de mí. Un grito de fe. Ellos estaban dando un grito de fe. Así que Jesús los vio y le dijo: vayan con los sacerdotes, porque en ese tiempo los sacerdotes eran los que determinaban, los que daban el diagnóstico si los que eran sanos de la lepra en realidad eran sanos. O sea, ellos decían: tú sí estás sano, tú todavía no, a ti todavía te falta poquito aquí, a ti todavía te falta poquito allá, tú ya estás completamente limpio, puedes acercarte, puedes venir, puedes vivir entre los demás. Así que notemos cómo dice la palabra que le dijo: vayan con el sacerdote. Pero cuando él les dice vayan, no estaban limpios. Dice que mientras iban caminando fueron limpiados. No cuando Jesús les dijo vayan, en ese momento quedaron limpios, sino les dijo vayan con el sacerdote. Pero ¿cómo vamos a ir si todavía tenemos la lepra? Ellos no preguntaron eso, no preguntaron ¿cómo vamos a ir si estamos viendo que nuestra piel está contaminada? No, ellos fueron y caminaron hacia allá, y mientras caminaban fueron limpiados. Y cuando regresó el samaritano y se postró a los pies de Jesús y le dio gracias, le dijo: tu fe, no mi fe, tu fe te ha salvado. Vamos a Lucas 18, de verso 35 al 42. Igual si quieres no lo busques, habla sobre la historia rápidamente de un ciego que estaba junto al camino en Jericó, y que él escuchó que pasaba Jesús de Nazaret por el camino y comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Otro grito de fe, otro grito de fe. El ciego no podía ver. El ciego no podía ver, pero sabía que era Jesús y había escuchado lo que la gente decía de Jesús. Había escuchado que se hablaba que Él era el Salvador. Así que él lo reconoció como el Salvador y dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Estaba declarando que Él era el Mesías, que Él era el Salvador, que venía del linaje de David. Así que la gente, dice la Escritura, que la gente lo callaba, le decía: cállate, 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 no estés gritando. Muchas veces los problemas también nos quieren callar. Los problemas quieren ahogar nuestra fe. Los problemas, las situaciones difíciles nos hacen pensar que Dios no tiene una respuesta para eso. Nos hacen creer que Dios no tiene la solución. Y eso no permite activar nuestra fe. Así que Jesús lo llamó, le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? Quiero ver. Y el ciego recobró la vista y le dijo: tu fe te ha salvado. Tu fe. Porque activaste tu fe, porque creíste. Fue por ti. Vamos también a Lucas 7. En Lucas 7, verso 50. Lucas 7, verso 50.
Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. En esta historia habla de una mujer pecadora, una mujer que llegó y se aventó a los pies de Jesús y comenzó a llorar y comenzó a enjuagar sus pies con lágrimas y a secarlo con sus cabellos, y todavía encima de eso trajo un perfume muy caro y lo ungió en los pies de Jesús. Y lloraba ahí donde estaba, una mujer quebrantada, una mujer con problemas, una mujer que estaba pasando por situaciones complicadas, una mujer que era considerada como pecadora, marginada por la sociedad. Y ahí estaban, dice que estaba en casa de un fariseo y que ahí estaban sus discípulos y comenzaron a murmurar. Los que estaban ahí comenzaron a murmurar en sus mentes y decían sus discípulos: ese perfume lo podíamos usar para alimentar a los pobres. Y otros decían, los fariseos, los maestros de la ley, los profesionales decían: si éste supiera quién es la que está a sus pies. Pero Dios pasa por alto todas esas murmuraciones. Dios pasa por alto los que demás dicen de ti. Dios pasa por alto lo que las otras personas piensan. Ahí estaba esa mujer en su pecado, en su situación difícil, en su dolor. Y Jesús le dijo: tu fe te ha salvado, vete en paz, yo no te condeno, no hay más condenación, puedes irte tranquila, porque confiaste en mí, porque creíste en mí. Y Dios te dice eso esta tarde. Dios te dice eso en esta tarde. Confía en mí, activa tu fe en mí, comienza a vivir por tu fe, no por la fe de alguien más. Muchas veces venimos a la iglesia por lo que alguien nos dice, por lo que alguien nos contó. Ya duramos años, tiempo en la iglesia viviendo por lo que alguien más hizo, por lo que alguien alguna vez nos habló, por milagros que a veces suceden, por lo que la Biblia dice, pero no activamos nuestra fe. No activamos nuestra confianza en Dios, no estamos dispuestos a dar un paso de fe, la fe que Dios necesita acerca de ti para obrar. También la Biblia nos muestra otra historia sobre una mujer que tenía flujo de sangre. Llevaba ya 12 años donde había ido con doctores, con especialistas, y en vez de quedar mejor, quedaba peor, su situación era peor. Así que ella escuchó que Jesús iba pasando y había mucha gente, había mucha multitud. Era un problema llegar a Jesús, era un problema poder acercarse. Y entonces dice la mujer que llegó por atrás de Jesús y entró y esquivó los problemas y no se rindió ante las situaciones difíciles. No dijo: ay, es mucha gente, mejor vengo y lo busco otro día. No dijo: no, está muy complicado. Ella pensó y dijo: si tan solo tocara su manto, seré salva. Si tan solo tocara su manto, sanaré. Ahora ustedes se preguntan: ¿por qué lo hizo como a escondidas? Cuando tú lees, ves que la mujer lo hace como a escondidas y como que toca el manto y se va. Pero una mujer así era considerada impura. No podía tocar a los hombres, no podía estar entre la gente. En la cultura judía, la ley decía que no podía porque tal vez podía hasta morir. Así que ella tenía tanta confianza, o sea, era tanta su fe tan grande que no le importó que tal vez pudiera morir. No le importó eso porque ella creía y dijo: si tan solo tocara su manto, no tengo que acercármele y decirle: Jesús, ora por mí, pon la mano en mi cabeza y sáname. Sino que dijo: tan solo tocando su manto voy a quedar sana. Entonces llegó, tocó su manto y se fue. Pero Jesús se dio cuenta porque dijo: ¿quién me ha tocado? Sentí que salió poder de mí. Y la mujer
Al verse evidenciada, se acerca con temor, se acerca temblando porque sabía que podía morir. Sabía que las personas que estaban ahí, sabía que los religiosos la podrían juzgar, le podrían decir pecadora. ¿Por qué? ¿Por qué tocas a este hombre? Vamos a apedrearla, vamos a castigarla. Y se acercó temblando, con miedo, y le dijo a Jesús lo que había hecho. Entonces Jesús le dice: tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado. Porque la fe tampoco es algo que se esconde. La fe no se puede esconder. Si ustedes se dan cuenta, todos los milagros o casi todos los milagros que vemos en la Biblia se hacen públicamente. Es una fe que se demuestra públicamente. Es una fe que no se esconde. Es una fe que tenemos que manifestar. Es una fe que tenemos que hacer evidente. Nos dice en Habacuc: declara la visión. Declara la visión. Hazla manifiesta. Muestra tu fe. Demuéstrala. Jesús murió en una cruz frente a cientos de personas. Estaba ahí exhibido públicamente, desnudo. ¿Por qué muchas veces nosotros queremos esconder nuestra fe? Sí, voy a la iglesia, pero no le digas a nadie. Me ha tocado ocasiones estar con personas que vamos a cenar o que salimos a algún lugar y comenzamos a hablar de la palabra, comenzamos a hablar de Dios, y de repente dicen: sí, pero Dios es bueno. Sí, yo creo que Dios puede hacer esto en mi vida. Pero si estamos hablando normal, hace unos momentos estamos hablando de fútbol completamente normal, ¿por qué hablamos de Dios y bajas la voz? Como que no quieres que nadie te escuche. Como que no quieres que la gente no se entere de que eres cristiano, de que tienes fe. Al contrario, debemos de estar orgullosos, porque somos afortunados de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Debemos hacer evidente nuestra fe, debemos de manifestar nuestra fe, declarar la visión, esperarla, porque aunque parezca tardar, llegará. Porque la fe del justo tiene poder y el justo por su fe vivirá. Esperemos la fe. Repitan conmigo: es mi fe la que hace la diferencia. Otra vez, es mi fe la que hace la diferencia. Ahora, no sé ustedes, me voy a evidenciar un poquito, pero yo estoy seguro que más de alguno ha hecho esto. Más de alguno ha hecho esta oración. Una oración que yo antes hacía y constantemente. ¿Están listos? Señor, por favor, dame la fe de Abraham. ¿Cuántos de aquí han orado por la fe de Abraham? Nadie, solo yo. Nunca en su vida le pidieron a Dios la fe de Abraham. Nadie, nunca. Entonces nada más yo. Solo yo le he pedido la fe de Abraham. Pero bueno, yo sé que no lo quieren decir y que más de alguno ha pedido la fe de Abraham. O una fe como la de Abraham. Yo lo he hecho, lo admito. En alguna ocasión lo hice. Pero si alguna vez pedimos la fe de Abraham o pediste la fe de Abraham, porque leemos en la Biblia que somos herederos por la fe, somos herederos de la promesa, que somos hijos de Abraham por la fe. Así que muchas veces decimos: bueno, si Abraham es nuestro padre en la fe, entonces yo quiero la fe de Abraham. Quiero tener una fe como la de Abraham, pero no saben lo que pedimos, no sabes lo que estás pidiendo. Muchas veces, si no has pedido la fe de Abraham, dices: yo quisiera tener la fe como la del pastor, yo quisiera tener la fe como la de esa persona, yo quisiera tener la fe como la de aquella persona.
pero no sabemos lo que estamos pidiendo. Si tú quieres la fe de otra persona, estás diciendo que quieres la vida de esa persona, porque Dios ha puesto la medida de fe para esa persona, para que Él viva su vida, para que cumpla su propósito, y ha puesto otra medida de fe en ti, para que tú vivas tu vida y cumplas tu propósito, tus planes, las promesas que Dios tiene para ti. Entonces, si tú quieres la fe de Abraham, tienes que atenerte a que tal vez tengas hijos hasta los 100 años. Tienes que estar dispuesto a ir de un lugar a otro, de que te lleven de aquí para allá, de que tal vez te manden al desierto. Pero no necesitamos la fe de Abraham. Lo que necesitamos es la obediencia de Abraham. Podemos ser motivados por la fe de alguien más. Podemos ver la fe de alguien más y motivarnos y llenarnos de emoción por la fe de alguien más, pero no podemos tener la fe de alguien más. Pero lo que sí podemos tener es la obediencia. La obediencia de Abraham es lo que debemos de imitar. Porque a Abraham le dijeron: Abraham, vete de aquí y ve al otro lado, ve al lugar donde yo te voy a decir. Y al otro día Abraham salió de Ur, cruzó y llegó a Canaán. Dios le dijo a Abraham: Abraham, entrégame a Isaac, sacrifícamelo. Él no dijo: no, Señor, espérame, ¿seguro? No, la Biblia dice que al otro día agarró madera, agarró sus siervos y se fue en camino para sacrificar a Isaac. ¡Qué obediencia la de Abraham! Y eso es lo que nosotros debemos de imitar, la obediencia. Porque, ¿cómo te imaginaras tú que Dios le dice a Abraham: Abraham, sacrifica a tu hijo? Y que Abraham le dice: bueno, Señor, espérame, déjalo consulto, deja ayuno, deja oro para ver qué Dios me dice. Porque muchas veces hacemos eso. Muchas veces sabemos lo que Dios dice, sabemos lo que está escrito, pero queremos una confirmación. Queremos que el profeta Elías se aparezca y nos confirme lo que Dios está diciendo. Queremos que venga alguien y nos diga y profetice en nuestras vidas. Queremos que el cielo se abra y que baje un ángel con una trompeta, con un cuerno lleno de aceite y te lo ponga en la cabeza y te diga: así ha dicho el Señor. No, debemos de ser obedientes. Abraham al otro día salió de su casa, salió de su tierra. Al otro día se encaminó para sacrificar a Isaac. ¿Se imaginan si sus hijos, los que tienen hijos, se imaginan si tú le dices a tu hijo: hijo, arregla tu cuarto? Y él te dice: espérame, papá, voy a orar a ver qué Dios me dice. Hijo, arregla esto, recoge tus cosas, recoge tus calcetas, arregla tus tenis, porque va a venir visita, ayúdame con la cocina, la casa está muy desordenada, ayúdame con esto. Espérame, déjame ver si es la voluntad de Dios que yo te ayude. Y tú le preguntas: ¿de dónde sacaste eso? ¿Por qué haces eso? ¿De dónde sacas eso? Pues de ti, papá, de ti, mamá. Porque ayer el pastor en la reunión habló acerca de una situación que tú estás pasando, habló acerca de una situación que tú estás viviendo y te dijo lo que Dios dice que tienes que hacer. Pero en cambio tú no lo haces y estás esperando que Dios haga algo grande, que Dios te dé una señal, que Dios haga un milagro. No, todo lo que Dios tiene que hablar, todo lo que Dios tiene que decir está en tu Biblia, está en ese libro, está en esa aplicación que tienes en tu celular que dice la Biblia. Ahí está.
Ahí está la palabra de Dios, ahí está lo que tenemos que obedecer. Lucas 22, por favor. Lucas 22, verso 31. Dice así: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. 32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Vemos que aquí Jesús se acerca a Pedro y le dice: ¿qué crees, Pedro? Que tengo una mala noticia. Satanás ha pedido sacudirlos. Satanás ha pedido zarandearlos. Y yo imagino que Pedro le dice: hoy no más, este Satanás, pues ¿quién se cree? Obviamente no lo vas a permitir, ¿verdad, Jesús? Y Jesús le dice: yo he orado para que tu fe no falte. Si se fijan, Jesús no le dice: no te preocupes, Pedro, nada va a pasar, todo va a estar bien, no te preocupes, Satanás no te va a poder hacer nada, tú tranquilo, yo nervioso, todo va a estar bien. No. Dios permite que Pedro pase por esa situación y le dice: yo he orado para que tu fe no falte. Yo he orado por ti, yo he intercedido por ti, yo conozco tu fe y sé que esa medida de fe que está en ti te va a ayudar para soportar cualquier ataque de Satanás. Y lo mismo Dios nos dice esta tarde. El problema que tú estás pasando, la situación que estás viviendo es temporal. Dios está intercediendo por ti. Dios intercede por sus hijos. Dios intercede por cada una de las personas que Él ama. Y nos dice: yo he orado por ti, yo estoy intercediendo por ti. Tú puedes vencer porque he puesto dentro de ti lo que necesitas para vencer. Tú puedes vencer porque en ti está la medida correcta, está la medida perfecta. Activa tu fe. Comienza a ejercitar tu fe. Deja de vivir por la fe de alguien más, sino comienza a vivir por tu fe. Declara la visión, declara la promesa, vela cumplida en tu vida, vela hecha ya, ya está. Ese problema ya terminó, ese problema ya está acabado. Dios lo destruyó a través de su Hijo en una cruz. Dios clavó todos los problemas en esa cruz. Y lo que Dios hará en ti, a donde Él te llevará, te sorprenderá. Veamos en Marcos 9. Marcos 9, del 23 al 24. Dice así: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Repitan conmigo: el que cree, todo le es posible. Y yo estoy seguro que cada uno de los que estamos aquí podemos creer. Tenemos esa capacidad para creer, porque Dios no nos pediría nada que no podamos hacer. Así que sí podemos creer. Y lo que Dios hará en ti, a donde Él te llevará, te sorprenderá.
porque lo que tardará, espéralo. No tardará, porque el justo por su fe vivirá, y al que cree, todo le es posible. Así que ahí donde estás, te invito a ponerte de pie. Te invito a que cierres tus ojos y que tomes un momento para hablar con el Señor. La Biblia habla en este capítulo que acabamos de leer que un hombre fue quien trajo a un hijo ante Jesús. Un hijo que era atormentado por un demonio, que era echado al suelo y lo sacudía y sacaba espuma por la boca. Y le dice: Jesús, tus discípulos no han podido sacar este demonio, un demonio mudo, un espíritu inmundo. Ayúdame, líbranos de esta aflicción, libra a mi hijo de esta situación. Y Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo lo es posible. Y entonces él le dijo: creo. Y después dijo: ayuda mi incredulidad. Así que pídele al Señor que ayude tu incredulidad, que te ayude a creer, que te ayude a creer en sus promesas, porque en Él no hay una sombra de variación, porque ciertamente Él es veraz en todo, porque Jesús no miente, porque la palabra no miente. Espéralo, espera la promesa, porque sin duda llegará. Y aunque parezca tardar, no tardará. El justo por su fe vivirá. En el nombre de Jesús, amén y amén. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque estoy convencido y estoy seguro que tú has hablado a nuestros corazones, que tú has hablado a nuestras vidas en esta tarde. Porque yo creo que no saldremos igual de este lugar. Porque creo que activaremos nuestra fe a partir de ya. Y esperaremos en tu palabra, esperaremos tus promesas. Y levantamos nuestras manos y decimos: Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque eres fiel en todo tiempo. Gracias porque sabemos que tú vas a transformar nuestras vidas. Gracias, Señor, porque a partir de hoy no seremos los mismos, porque a partir de hoy caminaremos en fe, viviremos por nuestra fe y activaremos nuestra fe. Y lo que así lo creemos, decimos amén y amén. Que Dios los bendiga. Quedamos despedidos.